¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo esta mañana del día martes con el apoyo y el auxilio de mi nieto Gustavo Adolfo. Acuérdese usted que en el último comentario que hice respecto a los acontecimientos de Tanoato, yo percibía que no podría tratarse de un enfrentamiento, yo más bien lo vi como una venganza por aquellos acontecimientos en donde elementos del cártel Jalisco Nueva Generación derribaron un helicóptero, que después por ahí aparece otra grabación presuntamente del Mencho o Menchu, en donde él dice que no, que fueron 4 los helicópteros que derribaron. Pero bueno, yo creo que fue en realidad, y no es que actúe yo de mala fe o en forma perversa o negativa, el asunto de Tanoato, que colinda con Cuandureo, que está en la parte oeste de nuestro estado, pues yo lo veo como una venganza de las autoridades federales, de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, por aquel asunto tan humillante para ellos de que un líder de un cártel como es el cártel Jalisco Nueva Generación los haya superado en tácticas, los haya superado en inteligencia y en estrategia, porque en aquel entonces todo les falló al ejército y a la Policía Federal. Yo debo de entender que cuando van a un operativo de esas características tienen todo controlado, y sobre todo el general, que tenía bajo su responsabilidad dar garantías desde tierra para que las fuerzas aéreas pudieran llevar a cabo el operativo, les falló. Pero bueno, eso ya es cosa que ya manejamos y que ahí seguirá, aunque hubo muchos muertos, hubo muchos muertos, y es un asunto que desde luego no se puede olvidar. Pero ahora me quiero referir a lo de Tanoato. Si usted recordará, y reitero, que en la grabación reciente, si usted quiere verificarla, yo adelanté que para mí se trataba de una venganza. ¿Por qué? Porque hay fotografías en donde aparecen los muertos. Qué curioso, ¿no? 42 muertos de parte de civiles, y de parte de la Policía Federal creo que solamente 1. Aunque hay quienes aseguran que fueron más de 42 los muertos. Quién sabe, la verdad nunca la llegamos a saber con precisión. Pero resulta que hay muchas cosas que nos llevan a pensar, a mí por lo menos, de que se trató otra vez de una masacre, una barbarie de parte de las fuerzas federales. Como insisten constantemente las propias autoridades federales que el cártel Jalisco Nueva Generación es el mejor estructurado, el más organizado. Entonces, ¿cómo es posible que los hayan cazado como pajaritos? Porque así se escucha una declaración de un elemento de la Policía Federal en relación a este caso de Tanoato. Hay fotografías que pues seguramente voy a publicar en su oportunidad en mi revista impresa, y a ver si las puedo subir a la página. Aparecen descalzos, en posiciones, unos que más bien estaban protegiéndose o huyendo, y no en un franco y abierto enfrentamiento contra elementos de las fuerzas federales. Hay muchos detalles en los que uno dice, bueno, esto no fue un enfrentamiento, fue otra masacre, otra salvajada, como si tuvieran licencia para matar las fuerzas federales, y si lo hacen es porque hay quien lo autoriza. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por ministerio de ley? Es decir, porque así lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto. Hay licencia para matar en este país con tanta facilidad, que sin ninguna responsabilidad para que nadie responda por ello. Esto no es posible. Si se habla de un Estado democrático, de un Estado de derecho, pues lo correcto es capturarlos. Solo cuando de veras las fuerzas federales
se ven imposibilitadas de llevar a cabo una captura porque el enfrentamiento es severo y hay un equilibrio de fuerzas, lo puede uno aceptar o medio creer, pero en un asunto de estas características, que son actitudes, como lo califican los organismos internacionales, de lesa humanidad, gravísimos. Y mire, para yo apoyarme un poco más en lo que le estoy diciendo, quiero dar lectura lo más breve que pueda a dos notas. Una nota es de las agencias extranjeras AFP, o sea, Association France Press, y AP, que también son agencias extranjeras. Una es francesa y creo que la otra es norteamericana. Y dice: en la morgue los policías se burlaban, entre comillas, o sea que los dijeron ellos, los agarraron como pajaritos. La masacre en Tanoato, la hazaña y que nadie traía zapatos, pruebas, eso dicen los familiares de los que cayeron, no abatidos, asesinados, ejecutados, fusilados sin misericordia y sin piedad por fuerzas federales. Dice así la nota de estas agencias de noticias extranjeras. Algunos familiares de los 42 presuntos delincuentes que murieron en el sangriento operativo en Michoacán pusieron en duda la versión oficial sobre los hechos y acusaron a las autoridades de haber cometido otra masacre, una masacre más, si tomamos en cuenta lo de Tlatlaya, lo de Apatzingán. Bueno, eso no fue un enfrentamiento, bien entre comillas, eso no fue un enfrentamiento, fue una masacre, dijo Víctor, hermano de Luis Alberto, uno de los 42 civiles abatidos, dice la nota, yo digo asesinados, abatidos el viernes en un operativo de las fuerzas federales en un rancho de Tanoato, Michoacán, fronterizo con el estado de Jalisco, y en el que murió un policía federal. Las declaraciones de los familiares se dieron a las afueras de las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde recibieron o identificaron los cadáveres de sus familiares. Uno había perdido un ojo, otro tenía golpes en el rostro, uno más con los dientes sumidos por el impacto de un objeto y otro más tenía un tiro por arriba de la cabeza. Erika Eunice, hermana de uno de los abatidos, aseguró que cuando estaba dando su declaración para solicitar el cuerpo de su hermano, aquí viene entre comillas, agentes de la Policía Federal a espalda mía se estaban burlando, estaban diciendo que los agarraron como pajaritos en su nido. Para esta chica procedente, como muchos de los fallecidos de Ocotlán, Jalisco, aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos asegura que todos los fallecidos son originarios del estado de Michoacán, pero bueno, hay que respetar la nota, son agencias extranjeras que a veces no investigan el origen de dónde eran estas personas. Dice, para esta chica procedente, como muchos de los fallecidos de Ocotlán, Jalisco, las armas que aparecen en las fotografías difundidas en la prensa, otra vez entre comillas, están sembradas. Sembrar es colocar, es poner, es colocar cerca de un cadáver algo para que crean que ese cuerpo en vida pues disparó. Están sembradas. Dijo que a su hermano lo reconoció en una foto de un noticiario en la que se ve que, entre comillas otra vez, nadie traía zapatos. Esto es extraño, ¿no le parece? Él tampoco. Muchos estaban en pura ropa interior. Hay muchos indicios de que a todos los habrían agarrado así, en una masacre total y absoluta. Se cierran las comillas. Luego la nota dice, otros familiares, quienes pidieron el anonimato ante el temor de represalias, dijeron que varios de ellos venían de Ocotlán. Una señora de mediana edad que buscaba a su hermano dijo que un grupo de al menos 25 personas salió una semana antes de esa localidad de Jalisco para trabajar en un rancho de Michoacán.
Comentó que su hermano, a quien tampoco identificó, estaba en ese grupo, pero que no lo reconoció en las fotografías que las autoridades le mostraron a los familiares. Dijo que le notificaron que de las 42 víctimas había 6 cuerpos quemados, qué raro, ¿no? Y que ella estaba en espera de que le tomaran muestras de ADN para ver si alguno de los cadáveres coincidía. Juan Enrique Romero Caudillo, de 34 años, era uno de los hombres que fue al rancho. Uno de sus familiares, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que trabajaba como chatarrero vendiendo desperdicios metálicos. Dijo que había conseguido una chamba para dar mantenimiento a un rancho. Comentó uno de los familiares, quien no cree que su pariente fuera miembro de ningún grupo criminal, porque era una gente que se dedicaba a trabajar y que bajo otras condiciones pues vivirían desahogadamente y que vivían con muchas limitaciones. Además, dijo que luego de haber visto parte del cuerpo en la morgue, habla de parte del cuerpo en la morgue, y las fotografías que han circulado en medios y redes sociales, piensa que fue una total y absoluta masacre. Conste, son notas de la Associated France Press y de la AP, que son agencias informativas extranjeras. Viene otra nota interesante de aquí también sobre el asunto de Michoacán, para no aburrirlos a ustedes. Dice: los comentarios racistas del titular del Instituto Nacional Electoral, que ya también abordé en su oportunidad, y la nueva masacre en Michoacán, constituyen dos caras de la misma moneda. Somos mal gobernados por autoridades sin el menor respeto para la dignidad humana o el Estado de Derecho. Como el llanero solitario, los representantes del Estado mexicano constantemente se burlan de y ejecutan a sangre fría a los ciudadanos más humildes. Como viles bárbaros, desprecian la cultura milenaria del pueblo mexicano y aplican la justicia sin consideración alguna para el debido proceso o los derechos humanos, que deberían de respetarse, como yo les dije antes. Es imposible que tengan que ejecutar, tengan que matar a todos. Si era un operativo gigantesco el de Tanoato y los tenían copados, rodeados, pues era más fácil que se rindieran aquellos ante el número superior de las fuerzas federales que llegaron a ese rancho. Continúo con la lectura. La masacre de Tanoato es la consecuencia natural de la imposición de un gobierno militar de facto en los estados de Jalisco y Michoacán. Los generales Felipe Gurrola, comisionado para la seguridad en Michoacán, y Gustavo González, coordinador de la Operación Jalisco, son las verdaderas, entre comillas, autoridades, se cierran, es decir, autoridades, pues la autoridad es la que actúa en los márgenes y en el marco de la ley, del derecho, de la Constitución, de los ordenamientos penales y sobre todo de los derechos humanos. Bueno, dice, son las verdaderas autoridades en aquellos estados. Ellos reportan directamente al secretario de la Defensa Nacional y por medio del mismo Enrique Peña Nieto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A los mandos militares no les interesa investigar, es cierto esto, a los mandos militares no les interesa investigar delitos o detener criminales, sino solo eliminar a sus adversarios. El saldo de 42 civiles muertos sin un solo herido, pues esto también reflexione usted, sin un solo herido, demuestra que la autoridad disparó a matar o en su caso remató posteriormente a los heridos con, entre comillas, tiros de gracia, se cierran las comillas. Aun si fuera cierto que las víctimas agredieron primero a los policías, es imposible creer que haya sido necesario ejecutar a todos y cada uno de los agresores para poder desarmarlos, ello concatenado con el hecho de que solamente hubo un muerto del lado de la autoridad, indica que lo que realmente ocurrió no fue un enfrentamiento entre dos bandos, sino un brutal asalto armado. Yo le digo brutal, sanguinario. Tal como ya ha ocurrido en Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, nos encontramos frente a un probable crimen de lesa humanidad cometido por fuerzas del Estado mexicano.
Cada día se abulta más el expediente en la Corte Penal Internacional en La Haya, originalmente elaborado contra Felipe Calderón, pero que ahora también incluye un amplio capítulo y sumamente extenso sobre el sexenio de Peña Nieto. Hasta ahí le dejo la lectura de estas dos notas que a mí me parecen muy interesantes y quise respetar su contenido para no interpretarlas yo a mi modo. Ahí está lo que dicen estas agencias, una francesa y otra norteamericana, de la gravedad de lo que está aconteciendo en nuestro país. Tal parece que los mandaran a mátenlos a todos, acábenlo con, no queremos ni un vivo. Eso no es derecho, eso no es justicia, eso no es aplicar la norma penal. Lo correcto es eso, respeto a los derechos humanos, aún de los que son presuntos delincuentes, porque hay quienes a veces en las redes, ¿qué llegan a decir, Gustavo, en las redes sociales? Que bueno que los mataron, ¿no? ¿Cómo llegan a decir? Eso, que qué bueno que los mataron. Llegan a decir que qué bueno que los mataron. No nos podemos alegrar de la muerte de alguien que no ha sido procesado, de alguien, ni aún así, en México supuestamente por mandato constitucional no existe la pena de muerte, pero pues lo estamos viendo que sí existe, que van a ejecutarlos, a fusilarlos, a aniquilarlos, a matarlos. Ya no me da tiempo de explicarles a ustedes de una famosa teoría de allá de un congreso en Alemania, en Frankfurt, del año de 1985, de un estudioso, entre comillas, penalista alemán, Günther Jakob o Jacobs, donde justificaba todo esto porque era el derecho penal del enemigo. Pues el enemigo solo se da en un conflicto bélico armado entre dos países. Estos delincuentes o presuntos delincuentes, pues yo no los puedo considerar como enemigos, aunque así los pinte el gobierno de la República o el Estado mexicano. Y fíjese bien, aún los delincuentes ya capturados, ya presos por convenios internacionales firmados por México, tienen derechos que les deben de ser respetados. Yo no digo que los hospeden en el hotel más lujoso de México, que les den una exquisita comida, que los acuesten o se duerman en camas con sábanas de seda. No, si son responsables de hechos graves, bueno, tienen que ser sancionados, pero de acuerdo a lo que dice la ley, no al criterio salvaje y sanguinario de altos funcionarios. Aún le repito, y no es que yo defienda delincuentes, como un día una persona me dijo, no, defiendo los derechos humanos porque yo he sido sujeto de injusticias y he visto muchas injusticias en la vida. Mi trabajo me ha permitido conocer de atropellos brutales, gravísimos, en contra de gente inocente que a la postre resultan puestos en libertad después de muchos años. Esto no es justicia. Entonces, aún los presuntos delincuentes tienen derecho a ser procesados, pero no, aquí parece que la orden es mátenlos a todos, y más si se trata de cruentas, mátenlos en caliente, así decía Porfirio Díaz, y más en unas circunstancias de esta naturaleza. Yo insisto, la ley debe aplicarse. No pueden decir los gobernantes que vivimos bajo un régimen de derecho cuando se dan estas masacres, lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, que en estos días quiero comentarlo porque han estado apareciendo más pruebas, más estudios y toda la engañifa que se hizo y que se montó en aquel entonces. Pero yo lamento mucho lo de Tanoato, la muerte de gente inocente, y también lamento mucho que el Estado mexicano o el gobierno de la República le valga, no quisiera decirlo, le valga madre el dolor de los familiares de toda esa gente y el sufrimiento que deben haber sentido estos personas que privaron de la vida, porque ya ve lo que dijo usted, uno de los elementos de la Policía Federal, según dicho de un familiar de uno de los acribillados, los agarraron como pajaritos, han de haber corrido asustados, descalzos, sin camiseta, unos casi estaban en puros calzoncillos. Pues a mí se me hace muy extraño que un grupo de delincuentes, y sobre todo
al que le cuelgan una etiqueta de peligrosísimos y de súper bien organizados, hayan andado así totalmente desprotegidos para que los asesinaran. Aquí cayó gente inocente, como si fuera una lección, como si fuera un mensaje para decir, esto les va a pasar a todos aquellos que formen parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que simpaticen con él o que sepan dónde se esconden y no nos lo quieran decir. Qué lamentable, que yo siempre digo, pobre de nuestro país, carajo, en manos de quién y de quiénes estamos. Y lo más grave es que ni los sinvergüenzas y ladrones diputados y senadores, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo que más hace es mandar una comisión a investigar, pero son también incapaces de hacer señalamientos severos, todos se quedan callados, ninguna crítica a las fuerzas federales, sino hasta les rinden reconocimiento. Pues ya me imagino el día que les toque a algún familiar de ellos, cómo lo van a sentir. Quiero agradecer los mensajes a los que les voy a dar lectura. La señorita Grace, le quedó excelente su escritorio, licenciado Adolfo. Su nieta María Fernanda lo quiere mucho y yo, respecto a todo lo sucedido, sigue siendo un horror, claro, y siempre con mentiras y más mentiras. Si está así antes del día 7 de junio, ojalá no se arme algo peor. Como siempre, un caluroso saludo para sus nietos, mucho cuidado y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ojalá no pasen cosas más graves. La gente está harta, la gente está cansada, y más la gente pobre, la más humillada, los indígenas, los campesinos, los ejidatarios, los obreros explotados. Hay un malestar generalizado. Bueno, Oscar Hernández también le agradezco. Se ve mucho mejor con el escritorio ordenado, licenciado. Muy buenos consejos de su nieta. Sabe de imagen pública. Saludos, muy amable don Oscar. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, yo creo que María Fernanda es una señorita muy ordenada, sí. Será una extraordinaria diseñadora de imagen. Qué bueno que arreglaste el relajo organizado que tenía tu abuelo. Pues sí, tenía aquí un relajo muy bien organizado. Qué bueno que arreglaste el relajo organizado que tenía tu abuelo. Cuando vengas a Zaguayo, no dejes de ayudarme con mi escritorio. También es un desorden. Saludos, María Fernanda. Gracias, Luis Alfonso. Yolanda Rubio también nos envía saludos, lo que agradecemos mucho. Dice Yolanda Rubio, dice, licenciado Adolfo, perdone que no pude opinar, solamente le hice saber que estoy presente, no tengo palabras para decir mi sentimiento y tristeza por lo sucedido, no puedo entender que exista tanta violencia y falta de respeto a la vida. Es horrible ver estas imágenes y pensar que hay personas entrenadas con licencia para terminar con la vida de un ser humano. Lo felicito por su nietecita María Fernanda y me gusta mucho su escritorio, pero para mí siempre me gustan sus videos muy importantes. Un gran abrazo a sus nietos y a usted con mucho respeto. Dios los bendiga. Muy generosa, gracias. Recibo eso, los desea de usted con mucha gratitud, señora Yolanda. Lucio Caballas, no Cabañas, ánimo Lig me dice, pero no me manda más cosas, nada más dice ánimo Lig, muchas gracias don Lucio. Enrique Sánchez dice, la moneda está en el aire, que si eran o que si no fueron, no sé, pero estoy al pendiente de lo que sucede. Al final todo se sabe, claro, se sabrá, y yo estoy esperando una investigación completísima que está haciendo mi amigo y compañero Francisco Castellanos Javier, que este fin de semana publica solamente una parte de la revista Proceso. Yo espero recibir un amplio reportaje. Él permanece todavía allá en Tanoato y en Ecuandureo investigando qué fue lo que en realidad sucedió. Luis Ulloa, muchas gracias, don Luis Ulloa, nos manda saludos. Ricardo, así se escribe, él no se pone Ricardo, sino se para Ricardo. Dice, más evidencias del narcogobierno en Michoacán. Y otra vez la misma persona nos dice, felicidades por tu nieta, se ve que es excelente ayudante y consejera, saludos. Y muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Gustavo Adolfo, y espero pronto poder tener más datos para seguirlos comentando. Ya no me dio tiempo de platicar lo que ganan los 39 colaboradores más cercanos del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. 39.
algunos de ellos ganan hasta 139,000, 145,000 pesos mensuales. ¿Y para qué? Si es una estructura operada y manejada por partidos políticos. Yo, pues sí, perdonen, mi querida señora, son unos cobardes. ¿Por qué no cancelaron el registro del Partido Verde Ecologista? Claro, le tiene miedo al presidente de la República, porque el Partido Verde Ecologista es el que pudiera levantar los votos del PRI, que por cierto el principal lastre para el PRI en estas elecciones intermedias es precisamente Enrique Peña Nieto, por el mal gobierno o el desgobierno que ha encabezado, los escándalos de corrupción, de podredumbre. Pero yo quiero que en esta ocasión nos concentremos más en el asunto de la masacre de Tanuato, Michoacán. Muchas gracias y gracias a ti, Gustavo.